quiero leer Nehemías capítulo 1 en el versículo 3 para que podamos entender un poco a lo que voy a explicar aquí ahora. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahora nos vamos al capítulo 6 del mismo libro de Nehemías, y dice así: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Ahora vea qué bonito el versículo 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Ahora nos vamos hasta el versículo 15 y dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Cosa tremenda. Y dice más adelante: cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Queridos, el libro de Nehemías trae un mensaje de mucho valor, coraje para todos nosotros. Él hace parte de aquella generación que eran judíos, mas habían nacido en Babilonia. Por 70 años el pueblo de Judá había estado cautivo. Quedaron aislados en Babilonia. Usted sabe que para nosotros el año 587 antes de Cristo, el rey llamado Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, invadió Jerusalén, destruyó la ciudad, el templo, llevó al pueblo cautivo, dejó la ciudad en ruinas. Imagínense entonces esa generación que fue llevada en cautiverio. Pasaron 1 año, 2, 3. Quizás ellos tenían esperanzas de poder volver, poder retornar a su lugar. Quién sabe si de aquí a 2 años ellos pensaban así, poder completar 10, 15, 20. Pero se hicieron 70 años, el pueblo quedó aislado. Los hijos que fueron naciendo en Babilonia ya fueron aprendiendo a la cultura, aprendiendo a la lengua, aprendiendo al modo de construir una sociedad. Ellos tenían todavía la cuestión de preservar la fe, la tradición, que ellos tenían aquello que sus padres le contaban sobre Dios, sobre la fe, sobre la ley del Señor, pero mucha de la estabilidad de la vida ya fue siendo desarrollada en Babilonia, como por ejemplo, usted se imagina una generación que fue para los Estados Unidos en la década de los 70, de los 80, son nicaragüenses, podrían ser mexicanos, podrían ser puertorriqueños, pero se fueron allá y los hijos de ellos nacieron americanos, ¿cierto? La cultura americana, el idioma americano, la vida de ellos de ahí en adelante va a ser siempre en los Estados Unidos. Solo que 70 años después ese pueblo que fue para Babilonia volvió para Jerusalén, solo que al comienzo de ese retorno fue algo interesante, porque ¿cómo usted va a construir una vida en una ciudad en ruinas? Que no tiene templo, que no tiene casas, que no tiene muros, que no tiene ni una estructura que diera posibilidades para que la vida pudiese ser normal para las personas, comenzar o recomenzar. Algunos de esos grupos que fueron liderados por hombres, como por ejemplo Zorobabel, comenzaron a retornar de vuelta para Babilonia, y uno de esos que retornaron llamado Hanani, Nehemías se encontró con él, y Nehemías le hizo una pregunta: ¿cómo está Jerusalén?
Aquella pregunta iría a cambiar para siempre la vida de Nehemías, porque hay una cosa que nosotros necesitamos entender aquí ahora. Mejor que una respuesta que usted puede dar es la respuesta que usted puede transformar. Hay respuestas que no es para usted dar a nadie, no, es para usted quedarse ahí quieto. ¿Sabe cuál era la respuesta más fácil para Nehemías? Haber dado cuando Ananías habló todo aquello que él escuchó. Era para haber dicho, por ejemplo, qué tristeza, cómo quedó Jerusalén, que Dios levante a alguien para restaurar Jerusalén. Nehemías estaba estabilizado ahí, trabajaba para el rey, era un mayordomo, era el copero del rey, vivía en la capital, vivía en el palacio. Nunca pensó que algo cambiaría la estabilidad que él tenía para poder ir a un lugar que no había nada, que él nunca había pensado que era apenas la tierra de sus padres, para poder intentar reconstruir aquella ciudad. La profesión de Nehemías tampoco ayudaba, porque él trabajaba con ser copero, con servir el vino del rey. Él no tenía ni la mínima idea de lo que era levantar una pared. Por lo menos si hubiese tenido alguna experiencia, alguna cosa de construcción, él quizás se hubiese arriesgado con más seguridad para poder hacer una cosa por Jerusalén. Solo que Nehemías nos enseña algo aquí ahora. No es porque usted nunca hizo algo que usted no puede por lo menos intentarlo. Usted necesita entender que lo más importante que la experiencia que usted pueda tener en alguna cosa es su disposición de entender que Dios puede usar su vida para cambiar la historia de ciudades, para cambiar historias, para cambiar historias de países. Nehemías pudo haber dado quizás una disculpa en ese momento, o quizás lamentarse, pero él prefirió levantarse y hacer algo. Él no dio una respuesta más, él se tornó una respuesta. Dios te va a usar para que usted pueda hacer una respuesta para la vida de alguien. Dios te va a usar para que usted pueda hacer una respuesta para el dolor de alguien. Hay una frase que me gustó muchísimo y que decía lo siguiente: que usted sea la última puerta que alguien necesitó tocar, que usted sea la última puerta que alguien necesitó tocar, y después que pase por su vida esta persona, nadie más necesita esa persona buscar socorro en otro lugar, dirección con otra persona, alivio con otra persona. Nehemías fue la última puerta que el dolor de Jerusalén necesitó tocar, golpear. Dios va a usar tu vida para hacer una respuesta para la vida de alguien. ¡Aleluya! Puedes decir: Señor, despierta mi vida en este día. Úsame, Señor. Yo deseo ser usada por usted. Querido, quiero decirte algo más sobre Nehemías. Él fue usado poderosamente por Dios, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Él recibió alguna profecía? No. ¿Él tuvo alguna visión? Tampoco. ¿Apareció un ángel para él? ¿Acaso él recibió alguna señal sobrenatural? ¿Escuchó alguna voz? ¿Él tuvo alguna manifestación trascendental, como por ejemplo que de otras personas de la Biblia? Tampoco. Moisés vio una zarza que ardía. El hermano Abraham escuchó una voz. El hermano Pablo, antes Saulo, tuvo una visión. El hermano Isaías tuvo una visión del trono. El hermano Jacob vio ángeles subiendo y bajando. El hermano Nehemías no vio nada, ¿sabe? El hermano Nehemías no escuchó nada. Nehemías ni siquiera tuvo ni un solo sueño. Sabe todo aquello que Dios hizo para poder conectar al hermano Nehemías con el propósito. Apenas mostró para él una necesidad. Eso fue todo. Quiero decirte una cosa aquí ahora. Hay horas que todo lo que Dios, para conectarlo a usted con el llamado que Él tiene para tu vida, es nada más mostrar para usted una necesidad. Estar atento a algo. Difícilmente Dios te va a exponer a algo que Él no va a querer usarte para cambiar algo. No, difícilmente Dios va a exponerte a algo que Él no va a querer usarte para cambiar algo. Nosotros creemos
Vemos extraordinaria la historia de muchas personas de la Biblia, solo que las personas que hicieron cosas increíbles fueron personas que tuvieron llamado profundo de Dios, solo que fueron llamados silenciosamente. La grande mayoría de las personas que nosotros encontramos inspirados por las historias fueron personas que hicieron cosas que Dios no les mandó a hacer. Ellos apenas percibieron una necesidad. Dios no mandó al hermano David a enfrentar a Goliat. Él apenas percibió una necesidad. Dios no mandó al hermano Elías ir a profetizar contra Gab. Él apenas percibió una necesidad. Él vio todo lo que ahí que se estaba viviendo, todos ahí adorando a Baal, y él clamó y pidió al Dios que él hizo que la gloria del Señor se manifestara. Pero antes de eso, él no recibió ni una sola palabra, ni una sola señal. Pero él no podía seguir viendo las cosas de la manera que estaba en ese lugar y quedarse ahí de brazos cruzados y haciendo de cuenta que no fue con él el asunto. Entonces, queridos, ya que aquellos decían que Baal quien mandaba la lluvia, déjenme mostrarle a ustedes que la palabra de un hombre solo, de un hombre de Dios, tiene más poder que la palabra de Baal. Según mi palabra, no va a haber lluvia. Y fue algo tremendo, queridos. Y Dios cerró los cielos, ustedes saben. Nehemías entonces no recibió ninguna señal extraordinaria, él apenas fue convencido por una necesidad. Dios va a hacer la necesidad de algunas personas pasar por tu vida, y tu sensibilidad delante de ella será el instrumento que Dios va a usar para conectarte con el proyecto de Él para tu historia. Usted puede alabar al Señor por esto y decirle: Señor, usa mi vida, por favor, conécteme con una necesidad que yo pueda ser una respuesta para alguien aquí ahora. ¿Sabe quién fue el que destruyó Jerusalén? Fue nada más y nada menos que Nabucodonosor, ¿cierto? Pero ¿quién fue el que Dios usó para restaurar? Al hermano Nehemías. ¿Quién fue que destruyó? Nabucodonosor. Quiero hablarte algo aquí ahora. A veces Dios te va a usar para restaurar cosas que no fue usted quien destruyó. A veces Dios te va a usar para curar personas que ni siquiera usted hirió. Para dar valor, coraje, para personas que ni siquiera fue usted quien provocó un desánimo. Para colocar de pie a gente que ni siquiera fue usted que los dejó en el suelo. No importa quién fue esa persona que dejó esa ciudad en el suelo. Usted es alguien que Dios va a usar para levantar, para restaurar, para levantar. ¿Usted puede entender esto, querido? Nehemías, humanamente hablando, tenía garantía de que la misión de Jerusalén iba a ser algo maravilloso. No, él solo confió. Quiero hablarte algo aquí ahora. Usted no necesita conocer todo sobre su futuro. Usted solo necesita confiar en quien te está conduciendo de aquí en adelante. Usted nunca tendrá todas las respuestas que usted necesita para su futuro. Hay horas que usted necesita solamente es confianza. Nosotros no vamos a tener nunca la seguridad. Nosotros nunca vamos a poder tener una respuesta. Pero si usted y yo tenemos que saber, es que lo único que necesitamos es confiar en ese Dios que va siempre de nosotros delante, siempre. Que Dios ya preparó caminos, que Dios ya comenzó en tu corazón a generar sentimientos necesarios, el valor suficiente para que su vida sea poderosamente usada por Dios. Dios va a usarle a usted. ¡Aleluya! ¿Qué fue lo que conectó a Nehemías con la realidad de una ciudad que necesitaba ser reconstruida con una palabra simple llamada valor, coraje? Usted necesita más coraje, más valor, más valentía que dinero. ¿Sabe? Sí, querido. Usted necesita más valor que personas crean en usted, porque nadie va a creer en ti. Usted necesita más coraje, más valentía, más osadía que una combinación de personas que estén ahí a tu favor. ¿Sabe cuál es lo que la Biblia dice?
Y nos da ese mensaje de personas que tuvieron valentía, coraje. Si usted puede recordar, hay muchos, pero ¿se recuerda usted de los 12 espías? ¿Usted recuerda de los 10 que menciona la Biblia aparte de los otros 2? No, la Biblia solo habla de 2 y los menciona, los recalca. ¿Sabe por qué no se habla nada sobre los otros 10? ¿Sabe por qué? Porque los cobardes nunca serán recordados. Lo que necesitamos entender es que el coraje, la valentía, no tiene nada que ver con autoconfianza. Coraje tiene que ver, valentía tiene que ver con saber quién está conduciendo nuestra vida. Hay una cosa muy curiosa en el concepto que nosotros tenemos como héroes de la Biblia. Si usted ve generalmente y pregunta, definir la palabra sobre héroes. Nuestro concepto que tenemos es que héroes son héroes por lo que ellos hacen o hicieron. Hebreo capítulo 11 dice algo diferente, porque ninguno de aquellos hombres se tornaron héroes por lo que ellos hicieron. No fue el hermano Moisés que abrió el mar rojo. La fuerza que el hermano Sansón tenía no era de él. No fue el hermano Josué quien derribó los muros de Jericó. ¿Por qué? Porque héroes en Dios no son llamados héroes no por lo que ellos son capaces de hacer, sino por la capacidad de ellos confiar en aquel Dios todopoderoso que vive y camina delante de ellos, porque Dios hace todo a través de ellos. Oh, recibe valentía, coraje de Dios en este día para usted poder levantarse y poder decir: el nuevo de Dios, el nuevo tiempo de Dios para tu historia te va a ayudar a vivir una nueva historia, y el nombre de Él será glorificado sobre tu vida. ¿Usted puede alabar a Dios por esto? Lo que Nehemías entendió es que lo que Dios único, lo que necesitaba de él, era una sola palabra. Y esta palabra es valentía, osadía, coraje. Solo que aquí hay algo curioso. El viaje del hermano Nehemías era un viaje de 1600 kilómetros. De Susa hasta Jerusalén. Cuando él llega hasta Jerusalén, él encuentra una ciudad. Hermano, imagínense, lo que Ana le narró era totalmente cierto. Una ciudad destruida, un muro en el suelo, puertas quemadas, templos destruidos, estabilidad totalmente arruinada. Ahí habla algo, capítulo 2, verso 11. Vea lo que dice en el capítulo 2, verso 11. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí 3 días, en el versículo 12, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré, oiga, a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. No le dije a nadie. Guarde una cosa aquí importante. El hermano Nehemías estaba viviendo un proyecto de Dios, ¿sabe? El hermano Nehemías estaba teniendo la oportunidad para participar de una idea directa de Dios, mas él está consciente de algo. Aún siendo una idea de Dios, existe la hora exacta de poder hablar y para quién hablar o decirlo. Él dice: de noche me levanté. Lo que me llama la atención aquí es que dice: yo y pocos hombres. Oiga, escuche, yo y pocos hombres conmigo. Entienda algo, proyectos de Dios contados antes de la hora pueden comprometer todo. Ideas correctas compartidas con personas que no están capacitadas para escuchar pueden arruinarlo todo. Guarde con usted esto. Ideas son embriones. Ideas son embriones. Embriones no son para ser exhibidos, para ser mostrados. Embriones son para ser engendrados, para ser cuidados ahí en el silencio, ahí donde nadie puede verlo. Nunca nadie ha podido ver el embrión de nadie. Usted ve a los bebés cuando nacen, un embrión no se ve. Ideas son embriones. Si usted expone un embrión cuando ellos todavía no están formados, la idea todavía no se maduró. Usted no dejó que eso madurara en su corazón. Usted expone eso a riesgos innecesarios,
a opiniones innecesarias. ¿Será que alguien puede entender eso? Embriones no son para ser mostrados, expuestos a nadie. Embriones son para ser fortalecidos, son para ser engendrados, cuidados. Hijos son mostrados, niños y niñas son mostradas, exhibidas. Pero los proyectos, cuando ganan forma completa, como deberían de ser, son compartidos. Hay una idea muy curiosa aquí, dice: si usted no consigue ser dueño de su silencio, tal vez usted se transformará en rehén de sus propias palabras. Dios te va a dar gracia para poder saber la hora exacta de usted poder hablar lo que usted tiene que hablar con la persona que usted también debe de hablar. La participación humana no va a comprometer un proyecto de Dios que está siendo generado. ¿Usted puede alabar a Dios por eso? Nehemías tuvo tanto cuidado. Él está organizando todo y él comienza a reconstruir los muros. Solo que hay un problema aquí. Jerusalén está cercada de pueblos y los pueblos próximos o cercanos no querían que Jerusalén fuese reconstruida. Se reúnen 3 líderes: Sanballat, Tobías y Gesem. Escuchen. Y ellos dijeron lo siguiente: no, nosotros no vamos a negar que esa ciudad sea restaurada. ¿Usted sabe quién es ese pueblo? ¿Usted tiene noción del Dios que ese pueblo sirve? ¿Ustedes se imaginan que el Dios de este pueblo se levante de nuevo para pelear contra nosotros? Ese pueblo tiene un Dios que venció a los egipcios, la mayor potencia de guerra, en una sola noche. Ese pueblo tiene un Dios, que ese Dios tiene millares de ángeles. Ese pueblo, ¿vamos a dejar a ese pueblo restaurarse de nuevo? No los vamos a dejar, nosotros los vamos a detener. Entonces, la primera idea de ellos para parar a Nehemías, primera idea, astuta del diablo, del enemigo. Ellos comenzaron a decir lo siguiente. Le dijeron: hey, Nehemías, ese muro no tiene solución. Si eso lo vuelves a querer a levantar, no, eso se va a derrumbar. Eso no va a pegar, no. Las intenciones de ellos no eran buenas, ¿sabes? Quiere decirte algo. Las personas son libres para que ellos puedan hablar lo que ellas quieran y decírtelo en tu cara. Ahora, usted es quien tiene que decidir si eso va a afectar tu vida. Es usted quien decide si eso va a afectar tus emociones o no. Usted no puede impedir que un pájaro vuele sobre su cabeza, pero sí usted puede impedir que él haga nidos sobre ella. Usted no puede impedir que las personas hablen, piensen o se reúnan ahí los grupitos para hablar en contra tuya. Solo lo que usted necesita es entender es que aquello que las personas hablen acerca de ti no puede tener poder, acción, influencia sobre tu conocimiento acerca de quién usted es. El hermano José tuvo una visión muy clarita sobre eso. ¿Usted se recuerda que el hermano José, más o menos con 17 años, fue vendido como esclavo? 17 años, y 11 años después, con 28 años de edad, una vez más él fue vendido ahora para Potifar nuevamente por el precio de un esclavo. 11 años habían pasado y el valor que las personas daban al hermano José era el mismo valor de un esclavo. ¿Sabe lo que el hermano José nos enseña aquí ahora a todos nosotros? No es el valor que las personas te dan que define el valor que usted tiene. Oh, esclavos son esclavos, soñadores son soñadores. Oh, soñadores no tienen el mismo valor que los esclavos. Dios te va a dar gracia. Oh, Dios te va a blindar tus emociones de manera tal que Él va a dar un giro para tu vida y va a ungir tus oídos para que ninguna acechanza de la mentira que el enemigo diga a tus oídos va a parar. A usted no lo va a detener. Usted puede alabar a Dios por eso. Cuando ellos le dijeron, ya que por sus palabras negativas no lo detuvieron al hermano Nehemías, en la segunda opción que ellos tenían era que le avisemos y lo enfrentaremos a través de una guerra. Nosotros vamos a irlos a enfrentar directamente. Y lo amenazaron, sí, porque ellos no van a poder conseguir terminar ese muro, dijeron los enemigos. Lo que ellos hicieron, más que todo, fue una amenaza. Los amenazaron. Cuando la noticia llegó
La Biblia dice que la orientación del hermano Nehemías al pueblo fue la siguiente: continuemos construyendo los muros. ¡Ajá! Pero ¿cuál es la diferencia? En una mano lleven armas para por si acaso sea necesario guerrear contra los enemigos. Solo que en la otra mano lleven herramientas de trabajo para que todos continuemos edificando los muros. ¡Aleluya! ¿Cómo así, Nehemías? Si ellos nos están amenazando que van a venir, solo que tal vez ellos no vengan. Si ellos vienen, nosotros los vamos a enfrentar, pero si ellos no vienen, nosotros no vamos a parar ni un solo día por causa del miedo. Oh, querido, esto nos trae una enseñanza muy linda. Usted no puede dejar que el miedo te detenga. Aleluya. El 90% de los miedos que cada uno tenemos que cargar muchas veces en nuestra vida nunca van a llegar a ser concretados, queridos. Sí, ellos nada más actúan en el campo de las posibilidades, de las preocupaciones que divagan en nuestra mente. ¿Los enemigos vinieron? No. Más con 52 días. La obra del muro terminó. ¿Sabe por qué? Porque el hermano Nehemías no se detuvo por causa del miedo. Y el Señor está hablando para alguien en este momento y te está diciendo, te está mandando a que usted continúe construyendo ese muro. Tal vez usted pudo haber recibido quién sabe cuántas amenazas, quizás un mal diagnóstico médico que preocupó mucho tu vida, que angustió tu corazón. Aún así, con esa mala noticia, por favor, continúa construyendo tu muro, por favor. Sanballat, Tobías y Gesem dijeron, no, este pueblo es complicado, estos no se detienen con nada, ellos siempre se preparan para la guerra, pero no paran de construir. Pero no vamos a conseguirlos vencer así nomás. Entonces ellos actuaron con una astucia y enviaron una carta más y le dijeron que se querían reunir con él para pedirle disculpas. Imagínense. Y lo invitaron para reunirse con él, para poderse congregar en ese valle y para, según ellos, quitar ese malentendido que había entre ellos. Solo que la Biblia dice que lo que ellos querían hacer no era el bien, lo que ellos querían hacer era mal. La misión era solamente una: quitar a Nehemías del muro, de la construcción del muro. Y todo eso era para distraerlos, ¿saben? Esa carta era nada más y nada menos para distraerlos. Las distracciones de la vida, solo hay una manera que las podamos conseguir vencer, queridos. Y la única manera de nosotros poder vencer este tipo de estrategias que el enemigo usa para destruirnos, las distracciones, es nosotros teniendo un enfoque, que era lo que el hermano Nehemías tenía. Estaba súper enfocado este hombre. Guarde esto en su corazón. Enfoque tiene que ver con la capacidad de usted poder decir no. Tenemos que aprender a decir no a las distracciones. Y hoy día el enemigo está usando demasiadas cosas para distraernos y desenfocarnos del propósito por el cual hemos sido llamados y escogidos. Y esto aplica para todo en la vida, para todo. Cualquier cosa que nosotros sabemos que tenemos que evitar, y si nosotros no conseguimos decir no, eso comienza a robar nuestro tiempo, roba nuestros recursos, roba nuestra alegría, roba la salud, roba la paz, roba su ascenso de propósito. Entonces nosotros tenemos que aprender a decir no para todo aquello que venga a perjudicar nuestra vida en Cristo Jesús. Aprendamos a decir no a las distracciones, por favor. Pero por amor a Dios, no salgamos del propósito, del enfoque por el cual nosotros sabemos que tenemos que continuar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted recibe esta palabra? Usted dice, amén, Señor Jesús. Así sea, Señor Jesús. Así que, queridos, que Dios le bendiga. Sé que esta palabra ha sido de mucha bendición. En esta palabra hoy día encontré tanto tesoro. Es tan linda la manera que Dios usa una sola palabra, un solo texto para dar algo nuevo a nuestra vida. Y es como un bálsamo, es como una vitamina, es como una recarga. Es algo maravilloso.
Es algo maravilloso, queridos.